Santo, qué bueno estar en la casa del Señor, ¿verdad? Bienvenidos a todos, muy buenas tardes, particularmente si nos están visitando por primera vez. Reciban un abrazo caluroso de tu iglesia, los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube o viendo el podcast posteriormente. Gracias por invitarnos a su hogar. Para los que no me conocen, yo soy el pastor Mitchell Nazario, pastor de la expresión en español de Community of Hope, y como siempre, un placer, un privilegio lo que el Señor nos da para servirle. Bien, estamos empezando una serie nueva que se titula Las cosas raras que ven en pantalla. Vieron algunos de nuestros hermanos de la expresión en inglés hablando de las cosas raras que ustedes hacen, que ellos hacen. Hubiera sido bueno tener algunos de nosotros, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que nosotros hacemos muchísimas cosas raras también. Pero vamos a hablar de otro tipo de raro, y es de la dimensión espiritual en que nos encontramos, porque la realidad es que existe una dimensión espiritual en nuestro entorno, donde en el pasado históricamente leemos las historias de la Biblia y las cosas que sucedían allí, cosas milagrosas, cosas impresionantes, las cosas que Dios hacía, y pensábamos que eso era para aquella época, pero la realidad es que el Señor sigue interrumpiendo o irrumpiendo en nuestra época, en nuestras vidas hoy en día. Así que vamos a estar hablando en lo que queda de esta serie. Hoy vamos a introducir el tema de lo que son las cosas raras. Nuevamente estamos hablando del ámbito espiritual, y escogimos esto por varias razones. Una de ellas que estamos en el mes de las brujas. ¿Han escuchado ese término? El mes de las brujas, estamos en Halloween y hay muchas cosas raras sucediendo durante esta época. Lo más raro es que Home Depot comienza a poner los adornos de Halloween como desde agosto. Están los adornos de Halloween puestos en Home Depot. Esto es una cosa rara a la verdad. Pero queremos compartir con ustedes una perspectiva distinta, la perspectiva cristiana sobre esta dimensión espiritual en el que estamos viviendo. Y quiero hacer una salvedad. Nosotros no somos una secta. No vamos a hacer cosas raras aquí, como hacen algunas iglesias que sacan serpientes y culebras y hacen adoración alrededor de las serpientes y cosas. Aunque aquí en Loxahatchee hay muchas serpientes, ¿verdad? Y hay muchas culebras. No vamos a hacer nada de eso. No queremos sobreespirituar las cosas, ni queremos atribuir al diablo todas las cosas malas que suceden. Hay muchas cosas malas que nos suceden, que son consecuencias de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Pero queremos poner todo esto en una perspectiva correcta. Y quiero empezar con una frase que dice como sigue: no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual temporal. No somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual temporal. Se oye muchas personas decir, yo no voy a la iglesia, pero soy una persona muy espiritual. ¿Han escuchado eso, verdad? Yo soy muy humano, pero a mí me gustan las cosas espirituales. Yo soy espiritual. Pues eso no es así. Nosotros no somos seres humanos teniendo experiencia espiritual temporal. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana temporal. Es temporero. Nuestra vida en este mundo está contado. No vivimos para una eternidad. Sin embargo, nuestro espíritu es eterno. Y queda en nosotros tomar la decisión de dónde vamos a pasar esa eternidad. Me estuvo bien interesante, y estas son una de las cositas raras. Hay un documental, se llama After Death, después de la muerte, y son personas, recobra los testimonios de personas que han tenido la experiencia de morir y regresar, o que están a punto de morir y regresar. Me estuvo interesante que un señor se llama Don Piper. Él estuvo muerto por 90 minutos. De hecho, escribió un libro que es uno de los mejores vendidos en la escala esa de Nueva York, de los bestsellers. Se titula 90 minutos en el cielo. Y había otra señora, la doctora Mary Neal. Ella escribió otro libro de ida y vuelta al cielo. Son personas que han tenido esa experiencia de haber muerto y han regresado. Y ambos describen
que la realidad post-muerte, la realidad después de ellos morir, era más real, más vibrante y más gozosa que cualquier otra experiencia o realidad que hayan tenido en la tierra. Lo que sucedía en la tierra parecía una ilusión, no se comparaba a la realidad de la existencia del más allá. Me recuerda la obra de Pedro Calderón de La Barca, La vida es sueño. ¿Han escuchado eso? ¿Se lo han enseñado en la escuela? La vida es sueño. Tiene un poema, un monólogo de Segismundo que dice, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Se recuerdan? ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción. El mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. A medida que nadie ha escuchado eso. ¿Sí? ¿Lo han escuchado algunos? Amén. Pero él como hace ilusión a esto, de que la vida aquí es ilusoria, suele lucir ilusorio cuando lo comparamos a la realidad de la vida espiritual en Cristo. Quiero enseñarles una foto de este señor. Este señor se llama Tom Holland. Él es un historiador bien respetado, bien conocido. Tiene un podcast, se llama El resto es historia. Y él se ha declarado agnóstico. Él no cree mucho en Dios ni en el Señor y ese tipo de cosas, pero tiene mucho respeto por la iglesia cristiana. A él lo entrevistó esta otra persona, que aquellos que cogieron el curso Alfa pueden recordar de él, se llama Nicky Gumbel. Él es un sacerdote anglicano, pero de tradición evangélico carismático. Y él fue el autor del curso Alfa, que habla sobre las preguntas básicas de la vida y del cristianismo. Pues Nicky entrevistó a Tom en un auditorio grandísimo, había muchísimos pastores allí. Y él le hace la pregunta a Tom, ¿qué consejo tú le darías a todos estos hombres y mujeres que están aquí en el auditorio, que son líderes de la iglesia? Y Tom le dijo, yo les invito a que comiencen a hablar de las cosas raras, de lo que son los ángeles, lo que son los demonios, lo que son todas estas cosas. ¿Y por qué? Porque él dice que la iglesia ha sido bien exitosa en muchas otras cosas. Los monasterios se comenzaron a construir, de ahí nace la construcción de hospitales. Ahora tenemos los Institutos Nacionales de Salud en Bethesda, Maryland. La iglesia antigua predicó de que era necesario velar por el bienestar de los pobres y los necesitados, y ahora existe el estado de beneficencia o welfare para ayudar a las personas. Las universidades, muchísimas universidades y escuelas que nacen del cristianismo. Pero dice que han fallado en una cosa, que es hablar de las cosas espirituales, de las cosas que son raras, y de eso es que vamos a estar hablando en esta tarde. Yo les invito, por favor, el título de esta mensaje va a ser Más de lo que el ojo puede ver, más de lo que el ojo puede ver, y vamos a estar en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 6. Empezamos en el verso 11, del 11 al 17. Pido por favor a aquellos que puedan, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Reyes capítulo 6, estamos del 11 al 17. Y así dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Déjame darles un prefacio. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? El rey de Siria se levantó a hacer guerra contra Israel. Y él se presenta ya en las tierras de israelitas con su ejército. Y ellos deciden hacerle emboscada al rey de Israel. Pero había un profeta en Israel que se llamaba Eliseo. Y el Señor le mostró a Eliseo cuáles eran los planes del rey de Siria. Así que Eliseo le decía al rey de Israel: no vayas a tal lugar, porque allí están los sirios. El otro día ellos trataron de ir a otro lugar y lo mismo, el Señor le revelaba a Eliseo
dónde iban a estar los sirios, y él se lo decía al rey de Israel. Y el rey de Siria estaba enfurecido de lo que estaba pasando y pensó que había un chota dentro de su ejército. ¿Quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aun lo que su majestad dice en su alcoba. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. «¡Ay, mi señor!», exclamó el criado, «¿qué vamos a hacer?». «No tengas miedo», respondió Eliseo. «Los que están con nosotros son más que ellos». Entonces Eliseo oró: «Señor, ábrele a Giesi los ojos para que vea». El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Padre. Yo te pido que tú lo atesores en nuestros corazones, que tú hables a la necesidad de cada persona aquí. Queremos que tu Espíritu Santo ministre a las vidas. Llena este lugar de tu Espíritu Santo. Satura este lugar de tu Espíritu Santo. Paséate libremente, Señor, en nuestros medios. Abre nuestro entendimiento. Denos revelación de tu palabra. Y permita, Señor, que podamos recibir la palabra que tú tienes para nosotros y podamos ponerlo por obra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Albert Einstein dijo una frase famosa y es la siguiente: hay dos maneras de ver la vida. Una es verla como si nada fuera un milagro, como si nada fuera un milagro. La otra es verla como si todo fuera un milagro, como si nada fuera un milagro. La otra manera es verla como si todo fuera un milagro. C.S. Lewis escribe un libro. Creo que tengo una foto de él. C.S. Lewis fue autor, ha escrito muchísimos libros, sobre 30 libros que se han sido traducidos en sobre 30 idiomas. Entre ellos, uno de los más populares son las crónicas de Narnia. Quizás algunos de ustedes hayan visto las películas. Él es un laico anglicano, pero fue profesor universitario de inglés en Inglaterra. Y él escribió varios libros, entre ellos está el libro que titula Milagros, Miracles. Y él habla y menciona, igual que dijo Einstein, que hay dos tipos de personas. Y mira lo que él dice. Si nos adelantan la diapositiva, por favor. Está el naturalismo versus el sobrenaturalismo. Está el que cree en las cosas naturales y que no hay espacio para los milagros y las cosas sobrenaturales. Y está el sobrenaturalismo. Veamos la definición. Naturalismo, la creencia que todo surge de propiedades y causas naturales. Es la persona que se niega a creer en milagros, dice que hay una explicación científica para todo. Todo se rige por la biología, por la bioquímica, por la física, y que se puede encontrar una explicación para todo tipo de milagros. Y ellos niegan el que haya milagros. Pero están los que creen en las cosas sobrenaturales, la creencia de que existe algo más allá de la naturaleza. Y aquí tenemos que hablar de la cosmovisión de nuestra iglesia, porque el cristianismo tiene una visión de lo que es el mundo, de lo que es nuestro entorno y nuestra vida, que es distinto a lo que la mayoría de las personas piensa. En este county, el county de Palm Beach donde nosotros vivimos, hay alrededor de 1.5 millones de habitantes.
Son mucha gente, ¿verdad? 1.5, casi la mitad de la población de Puerto Rico, de los que viven allá en la isla. 1.5 millones de habitantes y uno de cada 11 profesa de que ellos tienen una iglesia que ellos pueden llamar su iglesia. Ellos van a la iglesia regularmente, 1 de cada 11. Pero eso incluye no solo los cristianos, incluye también los judíos. Así que son menos las personas que pudieran tener una creencia o pudieran estar inclinados a creer en lo sobrenatural. La gran mayoría piensa quizás de esta manera, naturalismo. Muchos, ¿verdad? Gracias a Dios yo vi una estadística en un broadcast de Carrie Newman, donde menciona de que hay unos datos nuevos que están señalando que los millennials o la generación que se identifica como los millenarios sería en español, y la generación Z están acudiendo en grandes números a la iglesia, cambiando una tendencia que existía donde no estaban yendo. Están yendo a las iglesias ahora. Eso son buenas noticias, porque se han dado cuenta de que las cosas que ellos querían hacer pues no lo satisfacían. Están buscando dentro de la iglesia quizás ese espacio. Así que lo que vamos a estar, esta charla es como introductoria al resto de la serie. Vamos a hablar de lo sobrenatural. Vamos a hablar de poder sobrenatural. Vamos a hablar de conflictos sobrenaturales. Y vamos a hablar de comunicación sobrenatural, esas tres cosas. Pero vamos a empezar con poder sobrenatural. Aquí naturalmente estamos hablando de milagros y señales y prodigios. Mira lo que dice la Escritura en 1 Corintios. 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. El reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Y nosotros somos una iglesia cristocéntrica y creemos en las Escrituras como la revelación infalible, inerrante de Dios y la veracidad de la Biblia. Y todo lo que predicamos es a base de las Escrituras. De hecho, el pastor de él enterró aquí en este altar, cuando comenzaron a construir, una Biblia, simbolizando que todo lo que va a salir de aquí de este altar está basado en la Biblia. Así que aquí, debajo de este altar, hay una Biblia. Nosotros nos regimos por la palabra de Dios, pero las Escrituras dicen algo más. No es solo cuestión de palabras, sino es cuestión de poder, de poder. Y cuando hablamos de los poderes sobrenaturales, estamos pensando en toda esta cosa de los milagros y todo esto. Pero la Biblia nos da muchos ejemplos de lo que es el poder del Señor. Jesús hizo muchas cosas raras, digamos. Cogió 2 panes y 5 peces y alimentó a 5,000 personas. Él caminó sobre las aguas. En el monte de la Transfiguración se encontró con Elías y comenzó a hablar con Elías, que había muerto 900 años antes. Y acto seguido habló con Moisés, que había muerto 1200 años antes. Él sanaba a las personas. Él resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la hija de Jairo. ¿Cuántas cosas no hizo Jesús? Cosas raras, difíciles de entender para las personas que no entienden o no quieren creer en esas cosas. Pero no solo eso, Jesús dijo que sus discípulos iban a hacer las cosas aún mayores. Y ahí vemos a Pedro y a Juan en la puerta del templo de la Hermosa levantando a un cojo que estaba allí. Dice las Escrituras que la gente se tiraban en el camino por donde iba a pasar Pedro para que su sombra le cayera arriba y pudieran ser sanados. Felipe estaba en Samaria, un gran avivamiento, y fue teleportado. Desapareció de allí, apareció en el desierto para encontrarse con el eunuco. Cosas raras. Pablo estaba persiguiendo a cristianos cuando vio una luz que se le apareció y el Señor le habló. Cosas raras. Juan, el discípulo, estaba en la isla de Patmos cuando tuvo una visión de los últimos tiempos. Y cuántas cosas raras él no vio en esa visión. Juan el Bautista estaba en la cárcel. Herodes lo metió en la cárcel.
Y él había declarado a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él conocía a Jesús. Jesús era pariente de él. Pero tuvo un momento de duda y mandó a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y mira lo que dice el Señor. Lucas 7:22. Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas, se les anuncia el Evangelio. Es el poder de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Es el poder milagroso de Dios trayendo toda esta sanidad. Me encanta cuando dice aquí, los pobres se les anuncian las buenas nuevas, el Evangelio, porque eso es la buena noticia para nosotros. La buena noticia es el poder que Jesús nos da. Por eso Pablo dice en Romanos, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Pablo no se avergonzaba de las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a los que creen. Y nosotros tenemos ese poder de Dios en nuestras vidas. Lo otro sería, transicionando a otro tipo de conflicto, es de asuntos sobrenaturales, es el conflicto sobrenatural. Aquí estamos hablando de ángeles, estamos hablando de demonios, cosas raras. A la gente no le gusta hablar de demonios. Muchas personas dicen que los demonios no existen. Yo creo en Dios, pero no creo en los demonios. Que eso es como contradictorio porque Dios es espíritu, dice las Escrituras. Y si tú dices creer en Dios, deberías de creer de que hay unos seres espirituales que son malignos. Jesús mismo tuvo muchísimos encontronazos con ellos. Ellos creían en Jesús. Ellos se tiraban de rodillas delante de Jesús. ¿Qué tiene con nosotros, hijos de David? Viniste a atormentarnos antes de tiempo. Jesús tuvo interacciones con los demonios y las malignidades existen, pero existen los ángeles. Y hay muchísimos versos que hablan sobre los ángeles. Por ejemplo, Hebreos 1:14. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Los ángeles están para nuestro servicio. Salmo 91:11, porque Él ordenará a sus ángeles que sus ángeles te protejan en todos sus caminos. Salmo 34:7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Cuando estás en el hospital con un hijo que está enfermo y no sabe qué hacer, el ángel del Señor acampa alrededor de tuyo. Él está alrededor defendiéndote, ayudándote, el ángel del Señor. Y Hebreos 13:2 dice, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ellas algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ángeles que se le revelan a las personas de manera corporal y física sin saberlos. Así que los ángeles son seres reales que están a nuestro servicio. Mira todo lo que hacen. Las Escrituras hablan de servicio, de protegernos, de acampar alrededor de nosotros, de defendernos y de estar con nosotros. Esos son los ángeles. Pero también hay otra fuerza de malignos, como dice Efesios 6:12. Mira lo que dice Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Eso se está refiriendo a las malignidades y a los demonios. La Biblia tiene muchas maneras de describir a los demonios. Uno dice que el diablo anda como ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo anda como león rugiente. ¿Pero qué fue lo que cantamos hoy, la primera canción? El Cordero y el León. Con nosotros está el león de la tribu de Judá, que es más poderoso que el diablo león rugiente que está detrás de nosotros. Jesús, cuando estaba dando la parábola del buen pastor, él dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Yo llamo a mis ovejas conocen mi voz. Pero el que no entra por la puerta es que es ladrón. ¿Y qué es lo que él quiere hacer?
robar, matar y destruir. Satanás lo que quiere es robarte. ¿Robarte de qué? Robarte de la paz de Dios en tu vida, robarte de tu gozo, del gozo en tu vida, robarte de la seguridad que tú tienes en el Señor. Quiere robarte de la armonía que hay dentro de tu familia. Quiere robarte a tus hijos. Quiere destruir, quiere matar. Eso es lo que el diablo quiere hacer. Así que el Señor está haciendo grandes cosas entre nosotros. Grandes cosas. Hemos sentido su presencia moverse de manera especial. El Señor está usando muchísimas personas aquí. Y cuando esas cosas pasan, debemos de esperar el ataque del maligno. No sé cuántos de ustedes han experimentado eso, han tenido eso. Cuando yo acepté ser el pastor de esta iglesia, hace ya un poco más de un año, tan pronto yo acepté ser pastor, toda la casa se me vino encima. Y yo identifiqué eso, que estos ataques del maligno, el Satanás no quiere que yo asuma este rol de pastor en la iglesia. Comencé a la misma vez, tuve que asumir el cuidado de mis padres que están viejitos. Los amo y con mucho amor y eso no es carga para mí, aunque es mucho trabajo. Mi mamá falleció. Pero en ese mismo momento tuvo un fuego en mi garage. Un fuego que si yo no estoy allí, yo pierdo la casa en ese fuego. Más las enfermedades que nos sobrevinieron. Y fue una cosa tras otra, choques de automóvil. Yo lo contaba a mis compañeros pastores y ellos decían, ¿qué es lo que te está pasando? Y me decían, estos son ataques del maligno contra nosotros. Yo sé que muchas personas aquí han experimentado los ataques del maligno sobre sus vidas, en momentos difíciles. Son los ataques del maligno sobre nosotros. Pero ¿saben qué? Nosotros no tenemos que tenerle miedo a Satanás. Porque como Eliseo le dijo a Giesi, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y le pidió al Señor, abre los ojos a este sirviente mío para que él vea. Y él vio y miró, había todo un ejército de carros y de caballos y carros de fuego en los montes, alrededor de las colinas, para defenderlos, los ángeles del Señor. Y así el Señor nos protege a nosotros. No tenemos que tener miedo. Y finalmente, comunicación sobrenatural. El Señor nos habla de diferentes maneras. Puede ser voz audible, sueños, visiones, la palabra escrita. ¿Alguien ha tenido la experiencia de recibir un sueño del Señor de parte de Dios? Veo unas cuantas manos. ¿Alguien ha tenido visiones? Yo tuve una visión reciente, se lo conté a mis compañeros pastores. Y fue tan y tan real. Yo no sabía si yo estaba despierto o estaba durmiendo, honestamente, de lo real que fue esa visión que yo tuve. Mi esposa me testifica que ella había escuchado la voz audible de Dios, que le había hablado y le había dicho una cosa. Y yo no, de primera intención, yo no lo creía. O sea, yo he escuchado esto tantas veces, es que se me hace difícil creerlo, tantas veces, hasta que se cumplió lo que ella dijo. El Señor habla, y nos habla a través de sus palabras. La palabra de Dios es viva, a través de la palabra escrita. Cuando nosotros estamos leyendo las Escrituras, que estamos pasando por alguna situación y vemos que esas escrituras saltan y el Señor nos habla a través de la palabra y se nos salen las lágrimas en los ojos porque sentimos la voz de Dios hablándonos a través de las escrituras escritas, que es su palabra. ¿Han tenido esa experiencia? Amén, hemos tenido esa experiencia. Cosas raras, dimensión espiritual que el cristianismo ofrece, la cosmovisión del cristiano. Y por eso queremos hacer una invitación en esta tarde. La invitación primero es que abandones una cosmovisión puramente naturalista. Si tú piensas que eso de las cosas espirituales, y esos son cuentos de hadas, y esos son mentiras, y esos son inventos nuestros, inventos de unos fanáticos religiosos, no. Al menos ábrete
para que puedas entender, para que puedas recibir, para que puedas ver, darte la oportunidad de experimentar en la mano, la voz de Dios, las cosas milagrosas, las cosas raras de Dios en tu vida. Lo otro es, si estás envuelto en alguna práctica del oscurantismo, espiritismo, santería, cualquiera de estas cosas, pare inmediatamente. No le des lugar al diablo. El único camino al Padre es el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. A veces nos gusta no creer en Dios. Yo no creo en esas cosas, pero practicamos espiritismo. No demos el espacio al diablo. Así que esa es la invitación que nosotros vamos a hacer a la iglesia hoy. Y vamos a tener Santa Cena. Me gusta del libro de C.S. Lewis de Milagros, donde él afirma que el milagro más grande de la historia fue la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo. Ese fue el milagro más grande, que Dios, y hoy en la meditación que tuvo el grupo de adoración, estamos hablando de lo grande que Dios, de cuán grande es Él, de lo inmenso que es Él y nosotros tan pequeños. Pero ese Dios inmenso que creó el universo decidió hacerse hombre y se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se encarnó, habitó entre nosotros, dice Juan. Vimos su gloria, gloria como de un unigénito del Padre. A los suyos vino, no lo recibieron, lo clavaron, pero Él resucitó al tercer día. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, preparando lugar para nosotros para ir a donde Él. Y vamos a celebrar la comunión recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Eso es parte de la razón por la que hacemos este sacramento de la comunión. Así que mientras los ujieres pasan al frente, voy a hacer una oración para cerrar el mensaje y para introducir la parte de la comunión. Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo te pido que tú nos ayudes a atesorar tu palabra en nuestros corazones y que podamos entender, Señor, de que tú siempre nos estás buscando. Tú estás buscando hablarnos. Tú estás buscando revelarte a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar inclinados, a estar abiertos, a ser sensibles a tu voz, al toque de tu mano. Ser sensible, Señor, al alcance, Señor, a tu mano que nos quiere agarrar, que nos quiere abrazar, Padre Santo. Ayúdanos a reconocer tu voz, ayúdanos a reconocer, Señor, tu abrazo. Ayúdanos a reconocer tu palabra y ayúdanos a acercarnos cada vez más y más a ti. Señor, ahora vamos a participar de tu mesa. Yo te pido, Padre, si hay algo que impida que nosotros podamos participar dignamente, como dicen las Escrituras, de tu mesa, Señor, que tú lo quites de nuestros corazones. Consagra a este pueblo tuyo, santifica a este pueblo tuyo, Señor. Clamamos la sangre, reclamamos la sangre, el sacrificio y la cruz de Cristo sobre nosotros para que nos limpie de todo pecado, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, gracias por venir. Si nos está visitando por primera vez, los invitamos a que en la salida se presenten al mostrador para intercambiar información con ustedes, mantenernos en contacto. Vamos a tener el ministerio de COH musical, tanto en la parte instrumental como en el coro, así que los invito a que pasen a los salones para la clase una vez termine este servicio. También si hay alguien que necesita oración, tenemos la hermana Corina, que está aquí al lado, y el hermano Miguel, que van a estar aquí al frente. Siéntense en la libertad de pasar y ellos orarán por ustedes. Así que vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por este servicio, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu amor y por el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz. Despídenos, Señor, ahora a nuestros hogares. Permita que al salir podamos ser
luz tuya y podamos ser sal de la tierra, que podamos salir al mundo a testificar que tú eres el Rey de nuestras vidas, Padre Santo. Bendice a tu iglesia y despídanos en paz con la bendición de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Amén y amén. El pueblo de Dios dice amén. Que el Señor los bendiga.